Hola a todos, mi nombre es Fernando Aroche y en esta ocasión mi grupo de trabajo y yo les hablaremos acerca del estudio de las funciones. Abordaremos la temática de dominio, rango, signos, puntos, curvatura, simetría, entre más, para ver un estudio de las funciones más extendido y profundo. Y todo esto lo haremos en GeoGebra. Bueno, sin más que decir, empecemos. Bueno, entonces empezaremos con lo que es el dominio y el rango. Pero primeramente, ¿qué es el dominio y qué es el rango? Bueno, el dominio es el conjunto de valores de x cuando una función está definida. Y el rango es el conjunto de valores de salida con respecto a y de una función. Vale. Vamos a empezar con un ejercicio fácil, que sería y igual a raíz cuadrada de 5x menos 10. A esto lo podemos hacer de forma analítica, con el radicando que sea mayor a 0, y ahí lo podemos resolver. Pero la intención de este video es encontrarlo de una forma mucho más fácil, ya sea en cualquier aplicación que sea para graficar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar GeoGebra. Vaya, entonces, como dije, la intención aquí es hacerlo por medio de una aplicación graficadora. En este caso, como dije anteriormente, utilizaremos GeoGebra. Entonces colocamos la función. Es raíz de 5x menos 10. Bueno, entonces aquí quiero que observen que el corte está en 2. Y de 2 se extiende hasta el infinito. Es decir que el rango está entre, bueno, perdón, el dominio está de 2 a más infinito. Ahorita lo voy a colocar, que es, bueno, en intervalos está de 2 con paréntesis cerrado, que es decir que toma ese 2 hasta más infinito, con corchete abierto. Vale, y veamos ahora el rango. Veamos, aquí no aparece que está tomando ninguno de los negativos, es decir, que sería el rango con respecto a los valores de salida del eje Y, está desde 0 a, miren, más infinito. Entonces sería, en modo de intervalo queda de 0 hasta más infinito. Vaya, pero veamos una un poquito más complicada. Veamos. Y igual al seno de 3x. Esta ya sería una función trigonométrica. Veamos. Es el seno de 3x. Vaya, miren. Aquí podemos observar que, miren, el dominio sería todo el conjunto real. Es decir, colocando en intervalos quedará intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito. Pero veamos lo que sucede en el rango. Miren, el rango está desde menos 1 a 1. Es decir, que el rango de las funciones trigonométricas, la mayoría, bueno, del seno sería desde menos 1 a 1. Vimos que si tomaba el menos 1, es decir, corchete abierto, perdón, corchete cerrado, coma, 1. Igual toma 1.
Entonces sería un corchete cerrado. Bueno, continuando, seguimos con ceros. Los ceros dentro de una función son el corte en el eje de las x, es decir, en el eje x. Pero vamos a hacer el primer ejercicio, vamos a hacer una función fácil, es decir, una función lineal. Esta función sería y igual a 3x menos 2. Veamos. 3x menos 2. Veamos, aquí está el corte, ¿ve? Veamos, está en... Voy a colocar un punto. Está aquí. El punto está en menos 0, no, perdón, en 0.6589 aproximadamente y en 0. Es decir, que estaría en el eje y igual 0. Así que corta perfectamente al eje x. Pero veamos, por ejemplo, aquí veo. Aquí, si es una función que b sea 0, el punto 0, es decir, el corte en las ejes de las x va a estar en el origen. Veamos esta otra función. 3x cuadrado menos 2. 3x cuadrado menos 2. Vaya, miren aquí. Obsérvese que el punto, el corte en el eje de las x está en 0,8164. Aquí tiene que estar lo mismo, ya que es una cuadrática, tiene que tener una simetría. Veamos. Voy a colocar un punto aquí y voy a colocar un punto aquí. Ahora observar, veamos que el punto A, al ser negativo, sería menos 0.82, pero aquí veamos que es en 0. Y en el punto B, que sería en lo positivo, sería 81. Y sería igual con el 0. Es decir, que el corte en los ceros en la función van a ser en los cortes del eje X. Bueno, ahora a continuación vamos a ver los signos. Los signos en el estudio de las funciones sirven para determinar si la función va a ser positiva o va a ser negativa. Por ejemplo, aquí veamos que f de x es mayor a 0, es decir, que va a ser positiva. Y aquí tenemos que f de x va a ser menor a 0, es decir, que aquí tomará un valor negativo. La prueba más evidente sería, bueno, las funciones más evidentes serían lo que es las cuadráticas. Por ejemplo, si tenemos que y va a ser igual a menos x cuadrado. Y podemos graficar el mismo plano lo que es y igual a x cuadrado. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cuando y va a ser igual a menos x cuadrado o cuando y va a ser igual a x cuadrado. Vaya, tenemos que y va a ser igual a x cuadrado. Vaya. Pero también tenemos que y va a ser igual a menos x cuadrado. ¿Vale? Quiero que observe, aquí ve. Al ser una parábola positiva, tiende a ser para arriba. Es decir, en las positivas del eje Y.
y al ser una parábola negativa tiende a ser hacia abajo, o comúnmente decimos hacia los negativos del eje Y. Y a continuación, mi compañero les seguirá hablando acerca del estudio de las funciones. Hola, tengan un buen día. Mi nombre es Anderson Gerardo Hernández Guevara. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador y este día seguiremos con el estudio de funciones. En este caso, lo que nosotros estudiaremos será la monotonía, ya que la monotonía de una función, esta pues consiste en estudiar lo que es su crecimiento y también su decrecimiento, así como también sus máximos y sus mínimos. Entonces nosotros a través de sus extremos, los extremos de la gráfica con una función, yo utilizando esta función, entonces tenemos que sacamos un punto entonces tenemos que primero a la función le haremos para poder sacar lo que serán sus crecimientos y decrecimientos. A la primera función le sacaremos su derivada y su derivada sacaremos y evaluaremos para ver dónde está su crecimiento y su decrecimiento. Entonces primero vamos a encontrar lo que será el punto que es C y el D. Entonces para encontrarlo primero evaluamos lo que será la derivada de la primera función, que será igual a 9 x al cuadrado menos 3 igual a 0. Entonces como dejamos solita lo que va a ser x al cuadrado, 2 entonces esto será 3 entre 9 y de aquí obtendremos el primero punto y el segundo. Entonces tenemos que si le sacamos raíz de x al cuadrado, esto será igual a raíz del 3 entre raíz de 9. Y esto que es igual a raíz de 3 entre 3. Entonces tendremos una positiva y una negativa. Para este caso entonces tenemos que raíz de 3, tenemos que x1 va a ser igual a menos raíz de 3 entre 3, esto será igual a 0.57, y para x sub 2 esto será igual a entonces tenemos que desde menos infinito hasta A, si nosotros evaluamos un punto, nos tendría que dar creciente, y desde A hasta B nos tendría que dar decreciente, y evaluando desde B hasta infinito, entonces nos tendría que dar otra vez creciente. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, que será 0.7, si evaluamos 0.7 en la primera derivada, si nos da lo que es mayor que 0, entonces esta será creciente. Menos
menos 0.7 que es al cuadrado menos 3. Esto será entonces 9 por raíz de 7 al cuadrado menos 3. Esto será igual a 1.41. Ahora, si evaluamos un punto de, por ejemplo, de acá, en este caso que sería 0.2, el recorrido nos tendría que decir que es decreciente, o sea que sería menor que 0. En este caso es mayor que 0, entonces es creciente. Ahora, si evaluamos, como dijimos, desde A hasta 0, veremos. Evaluemos 0 menos 0 menos 0.1. Esto será igual que 9, 0.1 cuadrado menos 3 menos 2.91. Entonces en este caso, como salió menor que 0, es decreciente. Ahora bien, tenemos entonces que nos cumplió. Ahora, si evaluamos de P hasta infinito, tendremos, por ejemplo, 0.6. Si evaluamos 0.6, esto será igual a 9, 0.6 al cuadrado menos 3. Esto será igual a que 0.24. Entonces, como es mayor que 0, es una creciente. Entonces tenemos que en el punto que es A, si nosotros tenemos que es menos raíz de 3 entre 3, esto que es 0 menos 0.57, .57, y en el otro punto que es 0.57, cualquier punto que evaluemos antes de
de A, que en este caso es menos 0.57, nos tiene que salir que es creciente. Y cuando sea el recorrido de menos 0.57 hasta B, tendremos que es decreciente. Y de 0.57 hasta infinito nos tiene que salir entonces que será creciente. Entonces tenemos siempre desde menos infinito nos ha cumplido que menos infinito hasta A es positivo, o sea, mayor y creciente. En cambio de A a B es negativo, o sea que es menor que 0. Entonces tenemos que será una decreciente. Y desde B hasta infinito, esto será una creciente, ya que cumple que es positivo y un número mayor que 0. Y así es como es el estudio de una función en su decrecimiento y su crecimiento. Estudio de funciones. Ahora vamos con la curvatura. La curvatura consiste en estudiar una función. Esta sería su concavidad y su convexidad. En este caso, cuando hablamos de concavidad, decimos que es una función en un intervalo cuando el segmento que une dos puntos cualesquiera del intervalo siempre queda debajo de la gráfica. Y decimos que es convexa o convexidad en un intervalo cuando el segmento que une dos puntos cualesquiera del intervalo siempre queda encima de la gráfica. Por eso en este momento les traje lo que es este ejercicio, el cual para poder calcular la concavidad y la curvatura, lo primero que tenemos que hacer es realizar lo que va a ser la derivada de la función, de la primera función. Entonces, a la primera función nosotros le vamos a sacar la primera derivada y la segunda derivada, que en este caso la segunda derivada es menos 6x. A esta, el punto de inflexión, lo que nos va a decir es que dónde se parte lo que va a ser para que sea convexa y para que sea cóncava. En este caso tenemos que x es igual a 0, entonces el punto de inflexión está en 0. Entonces tenemos que, para, para poder ver si es cóncava o convexa, nosotros lo que tenemos que realizar es con intervalos, por ejemplo, desde menos infinito hasta 0. Veamos si esta es cóncava o convexa. Para poder verlo, nosotros vamos a evaluar desde menos infinito hasta 0 cualquier punto, no importa qué número sea. En este caso yo agarré menos 1. Y al evaluarlo en la segunda función tenemos que eso es igual a 12. Entonces 12 es mayor que 0. Entonces esto lo que nos quiere decir es que esta es convexa. Y cuando evaluamos de un punto del corte de punto de inflexión que es de 0 hasta infinito, nosotros logramos que vemos si evaluamos 1 desde sustituyendo por lo que va a ser la variable x menos 6, obtenemos que menos 6 es menor que 0, entonces tenemos que esta es cóncava. Entonces tenemos que de 0 hasta infinito será cóncava y desde menos infinito hasta 0 será convexa. Y así es como se resuelve el ejercicio. Muy buenas, un gusto saludarles. En esta ocasión tengo el enorme placer de hablarles
sobre unos puntos muy interesantes que suelen tocarse mucho cuando hablamos de funciones. Entonces, hablaremos un poco sobre lo que es la simetría en GeoGebra. Creo que estamos de acuerdo en que la simetría es un modo de estar colocadas las cosas de un conjunto, de tal forma que existen dos partes exactamente iguales que se contraponen. Sabemos claramente que la simetría puede ser par o impar. La diferencia se puede observar en que llamaremos simetría par cuando tenemos una simetría al eje de las ordenadas, y la simetría impar es cuando tenemos una función simétrica con respecto al origen. Ahora bien, vamos a ver por qué se le llama a este tipo de simetrías par o impar. Como primer punto, para saber, como primeros puntos necesitamos tener lo que es un deslizador en GeoGebra, y para crear un deslizador en la parte inferior de la pantalla podemos ver donde dice herramientas. Seleccionamos herramientas y en la tercera opción dice deslizador. Seleccionamos deslizador y tocamos donde tenemos nuestro plano cartesiano, damos un toque y nos va a aparecer lo que es una ventana donde nos pide de cuánto a cuánto queremos que sea nuestro deslizador. En nuestro caso lo vamos a hacer corto, lo vamos a dejar desde -10 hasta, y como máximo, como punto máximo lo vamos a dejar hasta 10. Ahora bien, si vemos en la última parte, dice paso. Eso se trata de lo que es el incremento, el salto que queremos que vaya dando lo que es nuestro deslizador. En este caso nosotros vamos a seleccionar que vaya de 1 en 1, para que llegue desde -10, -9, -8 hasta lo que es 10, pero que vaya de 1 en 1. Y seleccionamos OK. Para regresarnos a nuestra pantalla principal, tenemos en la parte inferior donde dice álgebra. Ahora bien, necesitamos claramente, si nosotros podemos observar, ya tenemos lo que es nuestro deslizador. Si lo observamos, pues está desde -10 y le damos al máximo, está hasta 10 positivo. Ahora bien, lo vamos a dejar hasta 10 positivo. Nuestro deslizador tiene como nombre la variable a, que en este caso está igual a 10, pero si se fijan puede ir cambiando dependiendo dónde esté nuestro punto en el deslizador. A ese valor va a tener a. Ahora bien, como segunda opción, como segundo punto, lo que tenemos que hacer es que necesitamos nuestra función. Seleccionamos en la barrita de entrada y le damos y es igual, como nuestra función y es igual a x elevado. Nosotros podríamos elevarlo a algún número, pero nosotros tenemos que vincularlo con nuestro deslizador. Por eso lo que vamos a hacer es que nuestro deslizador tiene como nombre la variable a, entonces vamos a elevar nuestra función a lo que es nuestro deslizador. Si ustedes pueden observar, en lo que es nuestra función y es igual x elevado a la a, fue lo que nosotros ingresamos en lo que es nuestra función, en nuestra barra de entrada, pero automáticamente él lo dejó en 10, x elevado a la 10. ¿Por qué? Porque ya está vinculado con el nombre de nuestro deslizador, que es a. Ahora bien, si ven de una pequeña forma, tenemos nuestra pequeña función. Vamos a leer un poco la pantalla para que puedan verla. Tenemos nuestra función y si nosotros movemos el deslizador, cambia nuestra función en algunos puntos, en algunos, no todos, cambia nuestra función y también cambia nuestro valor donde es en la barra de entrada donde hemos ingresado lo que es nuestra función. Y es igual a x elevado a la 6. ¿Por qué? Porque nuestro deslizador está en 6, está en valor 6. Entonces, si podemos observar, vamos a empezar desde 10. Si podemos observar en 10, nuestra función tiene una forma simétrica. Y si se acuerdan, dijimos que llamaremos simetría par cuando tenemos una simetría al eje de las ordenadas. Si se pueden fijar, en esta está de forma simétrica al eje de las ordenadas. Por lo tanto, esta simetría es par. Ahora bien, si nosotros llegamos a un número impar, que es el 9, cambia totalmente nuestra gráfica. Y
claramente podemos observar el origen, el punto 0,0 en nuestro plano cartesiano, en lo cual nos indica que si la simetría impar es cuando tenemos una función simétrica con respecto al origen. Y si pueden observar en esta función, nuestro punto simétrico es el origen. Por lo tanto, nuestra función si está en 9 es impar. Ahora bien, y así sucesivamente podemos observar en 8 y está par. Tenemos un número par, la variable tiene un valor par y nuestra gráfica va a ser par. Si llegamos a nuestro deslizador o al valor de nuestra variable, va a ser impar. Entonces nuestra gráfica va a ser impar, y lo mismo pasa si nos dirigimos hasta los negativos. Tenemos en este caso el menos 1, si estamos en menos 1, si tenemos y igual a x a la menos 1, tenemos como punto simétrico lo que es el origen, por lo tanto es impar. Si lo adelantamos a menos 2, pues la gráfica cambia totalmente, pero tenemos como punto simétrico lo que es el eje de las ordenadas, por lo tanto es par. Y así sucesivamente podemos observar en el menos 3 impar, en el menos 4 par, y así sucesivamente. Podemos ir viendo lo que es nuestra gráfica. Y así es como podemos identificar si nuestra función es par o es impar. Explicarles de un tema como más reducido, pero no menos interesante, como lo es la periodicidad. En aspectos más concretos y retocándolo de una forma más concreta, sabemos que una función es periódica si pasa. Voy a escribir en la barra de entrada para identificarles más o menos de qué les hablo. Entonces, una función es periódica si pasa que la función f, que la función f de x es igual a la función f de x más t. T es prácticamente como cuando decimos t periodos, por eso es la periodicidad, por t periodos, ¿me entiendes? Ahora bien, de una forma más general tenemos que una función es periódica si f de x es igual a la función f de x más kt. En este caso estamos hablando de k veces t, siendo k un número entero. Ahora bien, lo que llamamos t es lo que decimos como por ejemplo t periodos, o determinando cierta cantidad de periodos. Ahora bien, para ver un ejemplo claro tenemos lo que es la función y es igual a seno de x. Un ejemplo claro, y es igual a seno de x. Es necesario para identificar cierta cantidad, si ustedes se fijan, es necesario, vamos a remarcar los puntos especiales. Si nosotros nos fijamos en el origen, desde el punto del origen, siguiendo hacia la izquierda y hacia la derecha. Si vemos la gráfica, tiene su punto más bajo que es constante, como por ejemplo en este caso se sitúa entre el F, H, J de los que logramos observar. Ese es el punto más bajo. El punto más alto, donde tenemos K y G, son los puntos más altos, pero son periodos que va llevando la gráfica donde va teniendo el mismo movimiento. Ahora bien, donde va teniendo el mismo movimiento, si nosotros logramos observar todos esos puntos, lo voy a remarcar en herramientas. Para que me puedan entender, vamos a utilizar lo que es un vector. Si yo me sitúo donde en el eje de las ordenadas y me dirijo hacia donde está B, si ustedes se fijan hacia donde está B,
hasta ahí en esa primera intercepción de la gráfica con el eje de las abscisas tenemos pi. Ahí tenemos menos pi. Tenemos menos pi. Si nosotros vamos a la segunda intercepción que tiene, que en este caso sería A, en el punto A, tenemos menos 2pi. Entonces, si nosotros llegamos hasta aquí, hasta menos 2pi, hacemos llegar hasta menos 2pi, hasta ahí tenemos un periodo t. Hasta ahí tenemos un periodo t que se estaría prácticamente situado t por 2pi. Si de ahí hacia los otros dos contactos existe otro periodo. Entonces esa es la periodicidad. Si nos situamos hacia la derecha en los números positivos, en el punto D que está acá, en este punto D tenemos lo que es pi positivo. En el punto E, que sería el segundo contacto que está situado de la gráfica con lo que es el eje de las abscisas, tendríamos 2pi. Hasta ahí tendríamos 2pi. Entonces ese sería otro periodo. Y de E hacia los otros dos intercepciones que tiene la gráfica, pues tendríamos lo que es otro periodo. Entonces, así podemos identificar lo que es la periodicidad en la gráfica, y no mejor opción que verla en lo que es el seno de x.